valoras tus aprendizajes de esta semana en la asignatura Ciencias Sociales? Saludos y bienvenidos, apreciados estudiantes, a su clase de retroalimentación semanal de la asignatura Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia, agradeciéndoles su compañía en esta clase que nos permite fortalecer los aprendizajes de la semana. Por eso, nuestro propósito es retroalimentar los temas que desarrollamos durante la semana. Es preciso que les recuerde que la prudencia es la que nos mantiene a salvo de contagiarnos del COVID-19, unida a las medidas de salud como el lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento físico. Mantengámonos así. Ahora, por favor, ubíquense en un lugar adecuado y tengan disponibles los útiles escolares siguientes. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. En nuestro primer encuentro de la semana realizamos un histórico recorrido por el siglo XIX dominicano, para apreciar los cambios ocurridos a lo largo de ese siglo, el panorama social, político, cultural y económico, y comprender qué ha cambiado o mejorado, qué ha desaparecido y qué permanece con los años. Ahora veremos esos escenarios para que fortalezcamos lo aprendido, recordando las vicisitudes por las que atravesó nuestro territorio en ese siglo. Durante los primeros años del siglo XIX, Santo Domingo tuvo bajo el control francés, español y de Haití. De acuerdo a la historia, la República Francesa y la monarquía de Carlos IV de España firman el 22 de julio de 1795 el Tratado de Paz de Basilea en la localidad suiza de Basilea. En virtud del acuerdo, España le cede a Francia su posesión en la parte este de la isla de Santo Domingo a cambio de las áreas que habían sido tomadas durante la guerra en la península ibérica. En virtud del cual, en 1804, el general francés Jean-Louis Ferrand asumió el control de la parte este de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana. El gobierno de Francia, o era de Francia en Santo Domingo, se mantuvo hasta la Guerra de Reconquista en 1808, mediante el cual se volvió al Estado colonial español a partir del 1809, período caracterizado por la miseria y la crisis económica. Ese período termina con la proclamación de independencia de Núñez de Cáceres en 1821, que duró poco más de 2 meses, malogrado con la ocupación haitiana a partir de 1822 hasta el 1844, cuando se proclama la independencia nacional. Al proclamarse la independencia, el país atraviesa un periodo de luchas para mantener la soberanía, siendo este siglo considerado por los historiadores como el de la consolidación de la conciencia nacional. En esta centuria, además, el país logró organizarse jurídica y políticamente como Estado. Aparecen los primeros partidos identificados por colores y aunque para esta época predominan las luchas intercaudillistas, poco a poco se logró un breve periodo de paz. La sociedad vivía modestamente, básicamente en la ruralidad, como se expresa a continuación. Fran Moya Pons, 2009,
en su libro La otra historia dominicana, expresa que en las crónicas de los viajeros extranjeros que anduvieron por el territorio nacional a mediados del siglo XIX, señalan que la República Dominicana poseía un territorio prácticamente despoblado y solo 3 centros urbanos que podían recibir el nombre de ciudades. La economía de escaso desarrollo descansaba en el cultivo de tabaco, la crianza de ganado libre, los cortes de algunas maderas preciosas y la fabricación de aguardiente de caña. Aparte del cultivo de tabaco, la agricultura era de subsistencia. La propiedad de la tierra estaba regida por un sistema de terrenos comuneros, originados durante el período colonial que se había perpetuado sin cambios debido a la escasez de la población y a la depreciación de la tierra determinada por la ausencia de carreteras. El campesinado dominicano se encontraba atado a una cadena de dependencia con una minoría de comerciantes importadores y exportadores que dependían a su vez de casas matrices extranjeras. En esta sociedad, la gente se desenvolvía conforme al ritmo de las cosechas y a la velocidad con que se movían las recuas de burros y mulas que transportaban los productos hacia los pocos puertos de salida. La mayoría de la población poseía una educación formal prácticamente nula y el analfabetismo era la regla, tanto en el mundo rural como los pueblos. La dieta se reducía al consumo de carnes de vaca o cerdo, acompañadas por plátano y yuca y otras raíces, con ocasional acompañamiento de arroz y frijoles. Es en los últimos años de este siglo que comienza a sentirse la brisita de la modernidad en República Dominicana y la economía comienza a desarrollarse en esa época. Desde finales de los años 70 comenzaron a desarrollarse nuevos rubros de exportación, sobre todo el azúcar, los cuales eran producidos bajo forma capitalista y con ella se inicia la modernización económica, al instalarse los primeros ingenios movidos por máquinas de vapor. Aunque esa tecnología llegó un poco tarde al país, a partir de entonces quedaron atrás los métodos tradicionales de producción azucarera. Los bueyes y carretas fueron sustituidos por los ferrocarriles y locomotoras. La transformación en la economía cambió las vías de comunicación. Se implementaron tecnologías disponibles a nivel internacional que hicieron más ágil el traslado de mercancías que tradicionalmente se hacía en recuas, que resultaba un proceso lento, ineficiente y costoso. El sector comercial se modernizó y mejoró sustancialmente sus vínculos con el mercado mundial. La sociedad de finales de siglo experimentó cambios y la vida del dominicano evolucionó en diversos aspectos culturales. La instalación del teléfono y el telégrafo, se construyeron y mejoraron los puertos, lo que permitía ampliar la carga y descarga y la conservación de las mercancías. En 1889 se creó el Banco Nacional con capital francés. Aunque funcionó por poco tiempo, era el primero del país. En Santo Domingo se conoció el alumbrado eléctrico en 1890. Se popularizó el hielo en el consumo cotidiano.
llegó el primer automóvil al país en el año 1892, importado por William Bass, administrador del Ingenio Santa Fe. También se crean pequeñas industrias de licores, muebles, pieles y calzados, camisas y ropa femenina, chocolates, pastas alimenticias, jabones, entre otras. Durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX, la industria azucarera se convirtió en el sector principal de la economía. Generaba la mayoría de los recursos del gobierno. En esos años, la producción de azúcar aumentó tanto que las exportaciones se triplicaron, por ende, los ingresos. Pero también hizo falta mano de obra para trabajar en la producción de azúcar. Por eso, fue necesario importar extranjeros. En 1890 se presentó una crisis en los ingenios azucareros por la falta de mano de obra para cortar la caña. Es así como durante la dictadura de Heró, mediante resolución número 3394, se da la autorización para que entraran migrantes y se establecieran colonias. William L. Bass, propietario del Ingenio Consuelo, tuvo la idea de importar extranjeros para trabajar como braceros en los ingenios de la República Dominicana en el año 1893. Los primeros en llegar al país para esas labores eran puertorriqueños, que llegaron en la goleta Amparo, pero ellos no estuvieron conformes con las condiciones de vida, trabajo y salarios. William L. Bass se dedicó a buscar braceros en las islas del Caribe inglés. Así se inició la llegada de los primeros cocolos. Fueron 100 hombres que arribaron el 14 de octubre de 1893, procedentes de las islas de Vieques, San Tomás y Barbados. Llegaron a Santo Domingo en la goleta España Ponceña. De ahí fueron trasladados a San Pedro de Macorís en la goleta Chicago y luego al Ingenio Consuelo. Los cocolos eran negros de las islas del Caribe inglés, protestantes y disciplinados. Aceptaban el pago salarial por debajo de $1 diario, cosa que no aceptaban los trabajadores dominicanos. Cada año, para la zafra, venían más y más cocolos. Se decía que San Pedro de Macorís estaba llena de cocolos y del Ingenio Consuelo pasaban a otros ingenios. La producción azucarera que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue la responsable de la inmigración de diferentes puntos del Caribe, como los cocolos, que aportaron, además de sus trabajos, elementos culturales que han diversificado la cultura dominicana. Los avances tecnológicos, como el uso de maquinarias y construcción de vías de comunicación que agilizaba el comercio, son también responsables del progreso de la industria azucarera, que dio al país una bonanza económica en los años 20. Recuerden que pueden ampliar todos los datos que compartimos con ustedes y realizar sus investigaciones de los temas que más llamen su atención y que disponen de cada clase en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, por si necesitan volver a repasar algún contenido. Para mí ha sido un placer compartir esta clase de retroalimentación. Me despido con esta frase de Eugenio María de Hostos.
Cumple con tus deberes y gozarás de todos tus derechos. Les deseo un fin de semana entretenido en familia. Que el Señor Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima. ¿Recuerdas cuáles temas desarrollamos durante nuestros encuentros de esta semana? A ver, dime. Toma tu cuaderno de apuntes.